Hola, ¿qué tal, estudiantes? Continuando con la elaboración de su proyecto de grado, hoy vamos a trabajar las referencias. Las referencias se ubican en la parte final de un proyecto, pero es muy importante irlas registrando durante su proceso. ¿Por qué? Porque las referencias nos indican las fuentes de información consultadas durante el proyecto investigativo. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones para registrar las referencias? Se deben utilizar las normas APA para registrar las fuentes de información citadas. También debes registrar todas las fuentes consultadas, pues todos los lugares, todas las páginas, los sitios web que tú visitas para poder obtener información, ya sea para leer o observar videos donde te puedas empapar de la información relacionada a tu tema. Todo eso debe ser registrado al final en las referencias de tu proyecto investigativo, pero se deben de ir anotando para que al final ya las coloques. Para anotar la referencia de un sitio web se debe tener en cuenta esto de aquí. Hay que hacer como un informe de una ficha bibliográfica donde se debe obtener los datos del autor, la fecha donde va a estar desglosada por año, mes y día, el nombre del sitio web, el título del sitio web y la dirección URL del sitio web el cual has visitado. Según las normas APA, la orden de la información deben de ir de la siguiente manera. Primero va el autor, en el cual se coloca el apellido, va una coma y la inicial de su nombre y un punto. No se coloca el nombre completo, observen, va el apellido, una coma y se coloca solamente la inicial del nombre de la persona que escribió ese comentario. Seguido de esto va la fecha. La fecha siempre va entre paréntesis, primero se coloca el año, coma, después el mes y el día. En el caso de hay informaciones que solamente reportan el año, solamente se coloca el año entre paréntesis, ya no iría el mes ni el día, pero cuando hay el caso de que sí se muestra el mes y el día, pues es necesario colocarlo también. Seguido de esto, colocamos un punto y va el nombre del sitio web. Después se coloca el título del sitio web y por último, esto es muy importante, se coloca la dirección del URL, pero antes de eso se anteponen las palabras recuperado de. Esto en toda referencia bibliográfica va recuperado de y escribimos ahí seguido la dirección URL de nuestro sitio web que acabamos de visitar. Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que debemos hacer es identificar toda la información necesaria en el lugar que hemos visitado. Aquí, si observamos, el URL del sitio web se encuentra en la parte de arriba. Seguido de esto, en la parte superior de la página podemos encontrar el nombre del sitio web. Referente al artículo que estemos leyendo, ahí observamos el título. Podemos observar la fecha, que está 17 de julio del 2020, pero nosotros al registrarla vamos a registrar anteponiendo siempre el año, seguido el mes y después el día. Y por último, ahí observamos el nombre de la persona, el autor de quien escribió este artículo, que es en este caso Gabriela Castellanos. Una vez que ya tengamos toda la información recabada, vamos a llenar en una especie de ficha bibliográfica. La podemos anotar en nuestro cuaderno en una hoja, donde vamos el autor, como le identificamos, era Gabriela Castellanos, el año era 2020, el mes julio, día 17, el nombre del sitio web era Familia, el título del sitio web, como observamos, es el resfriado común se puede prevenir, ese es el título del artículo, y por último la dirección URL que ahí la estamos observando. Según el orden de las normas APA, como ya lo hablamos anteriormente, primero va el nombre del autor, donde se coloca el apellido primero, una coma y solamente la inicial del nombre. Va la fecha entre paréntesis, colocando siempre primero el año, el mes y después el día, seguido el nombre del sitio web, el título del sitio web y no olvidemos colocar la palabra recuperado de y ahí colocamos la dirección URL. Vamos a ver el ejemplo en base a la información que hemos recabado. Si bien colocamos Castellano, que es el apellido, coma, G, punto, que es la inicial del nombre del autor, entre paréntesis la fecha, que primero va el año, coma, julio 17, que es el mes y el día. Familia, punto, que es el nombre del sitio web, el título del artículo o el título del sitio web, que es el resfriado común se puede prevenir, punto, y no olvidamos colocar siempre, no olvidemos esto, colocar la palabra recuperado de y va seguido la dirección URL del sitio que acabamos de visitar.
Ahora, en una información que nosotros estemos trabajando en un proyecto investigativo, también podemos observar videos en los cuales también se deben registrar en las referencias bibliográficas. Para ello vamos a ver un ejemplo también de una referencia de video. Observamos en la parte de arriba la dirección URL. Aquí solamente nos pide la dirección URL, el título, como observamos en esta página de YouTube, el título, la fecha y el autor o el usuario que está el canal que estemos observando, que se conoce en este caso en la referencia de video como autor o usuario. Una vez que hemos identificado esta información, la vamos a registrar en nuestra ficha bibliográfica. Recuerden que la ficha bibliográfica es los apuntes que nosotros tomamos, hacemos una parte en una hoja, en un cuaderno, podemos ir anotando para después ordenar toda la información. Pues bien, entonces una vez que hemos identificado el autor o el usuario, que es en este caso es Biblioteca Nacional de España, así era el nombre del canal, el año, como nos dimos cuenta, era el 2 de julio de 2019, pero primero registramos el año 2019, mes julio, y el día 2, el título del sitio web, el título del video era La gripe española, la mayor pandemia de la historia moderna, y por último la dirección URL del video. Según el orden de las normas APA, en la referencia de video colocamos primero el autor o el usuario, el nombre del canal, seguido a la fecha, que va entre paréntesis como lo hicimos anteriormente, primero el año, después el mes y seguido el día, el título del video, y asimismo colocamos la palabra recuperado de, que va la dirección de URL del video. Observemos el ejemplo ya una vez utilizando los datos del video. Colocamos primero el nombre del autor o el usuario o el canal en el que visitamos, que era la Biblioteca Nacional de España. Colocamos un punto, sigue la fecha, donde colocamos 2019, primero el año, coma y seguido el mes y el día. Colocamos un punto, sigue el título del video, que era La gripe española, la mayor pandemia de la historia moderna. Y por último teníamos la dirección URL, que siempre debemos irla colocando antes de las palabras recuperado de. Pues bien, de esta manera es como se registran las referencias tanto de sitio web como video, y la vamos a ir colocando una vez que investiguemos información, leamos información que nos sirva de base para nuestro proyecto. La anotamos todos los datos como observamos en la ficha bibliográfica, y después lo que hacemos es irla ordenando de esta manera de forma horizontal para poderla agregar en nuestra referencia y colocarla al final de nuestro proyecto. Pues bien, jóvenes, es tiempo de trabajar. Muchos éxitos en esta actividad.